por favor, no se olviden decirme si dejan de escucharme o no me están viendo. Ahora me ven, ¿verdad? Están viendo la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, chicos. Gracias. Entonces, cualquier inconveniente, por favor, me interrumpe porque de verdad que solo mirar a la pantalla y no ver a nadie es complicado. Pero bueno, vamos adelante. Doctora, Entonces, no se está viendo en pantalla completa, por si acaso. Ya, a ver. Porque yo ya he ido a la presentación. Aquí estoy con la presentación. A ver, pantalla completa. Voy a volver a presentar. Parece que he quitado. Ahí. Estoy compartiendo. Ahora, por favor, me avisan si está en pantalla completa. ¿Ahora? No, doctora. No, doctora. Ya. Yo pensé, porque ya practiqué, que era necesario ir nada más a... Ya he compartido la pantalla y ahora tengo... Para evitar el infinito, en realidad no hay que poner pantalla completa porque eso es un infinito. Pongo la ventana, comparto. Ahí está. Y ahora para ponerla en pantalla completa, voy aquí y lo pongo en modo completo. Y nada. Todavía, doctora. Todavía no. Ya. Bueno. Entonces volvemos. Ni modo, tendré que hacer lo que recomienda aquí no hacer, que es mostrar el infinito, porque el espejo infinito es súper molesto, pero bueno, a ver, pantalla completa, me dijeron que de ahí sí podía hacer algo. Compartir. Ya, y de ahí me han dicho que sí podía lograr, ¿no? El hacer la pantalla completa, aunque sí, eso dice que no es lo correcto. Pero ¿y ahora dónde aprieto para compartir la pantalla completa? Directamente va al PowerPoint. Ya, y lo pongo. Como presentación. Pantalla completa, doctor. ¿Y ahora? Ahora sí, doctora. Ahora ya sí. Se ve, doctor. Ya, bueno, qué locura. No sé por qué pasa eso, pero en fin. Muy bien, chicos. Entonces, este es el segundo tema, que es un complemento un poco del primero que hemos visto de la fisiología renal, y vamos a hablar un poquito más del aclaramiento y el filtrado glomerular. La hoja de ruta en esta segunda clase es doctora, permitir... deja de compartir la pantalla. Pero les cuento que yo me estoy viendo aquí. ¿Ahí tampoco? Ay, Dios, no puedo creer. A ver, espera un ratito. Ya. Ay, no sé qué acontece. He compartido la pantalla completa. Está aquí. La comparto. Voy al PowerPoint y pongo completa. Ahí aparece, pero cuando... Ahí aparece, ¿verdad? Sí, doctora. Y ahora si paso, ¿deja? No, sí se ve. Cambia, doctora. Es decir, está cambiando y se ve la pantalla completa. Sí, ¿no? Sí, cambia de diapo, doctora. Sí. Ya, muy bien. Entonces, esta hoja de ruta nos permite fijar las metas que tenemos en esta clase, que es diferenciar los métodos para determinar el filtrado glomerular, identificar marcadores endógenos y exógenos, y reconocer fórmulas para estimar el índice de filtrado glomerular. Como recordatorio de la clase de ayer, ya sabemos lo que es la tasa de filtración glomerular, que es el proceso fisiológico por el que se forma un ultrafiltrado de la gran cantidad de plasma que pasa por las nefronas, mientras la sangre fluye precisamente por estos capilares, separando los productos de desecho que pasan a la orina.
Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica de esta filtración glomerular que ayer hemos visto? Lo importante es que es el mejor indicador de la funcionalidad renal, de la función renal. Por eso es bueno conocer de qué se trata esto de la tasa de filtrado glomerular para poder fijar identificar la funcionalidad renal. Su evaluación es fundamental para la práctica clínica, porque ahí vamos a hablar de patologías agudas o crónicas, y también sirve para fines de investigación y en salud pública. Pero es importante recordar que en realidad la verdadera tasa de filtración glomerular es una propiedad fisiológica que no se puede medir directamente en humanos. Las fórmulas que hemos mostrado que son muy interesantes, pero si nos vamos a la práctica, esto es difícil reproducirlo. Entonces, lo que se hace es evaluarla a partir de la medición del aclaramiento de marcadores. Estos marcadores pueden ser exógenos y entonces estamos hablando de una tasa de filtración glomerular medida, esta es su abreviación, o puede ser también estimada a partir de concentraciones séricas de marcadores de filtración endógenos, como la creatinina. Y en este caso hablamos de una tasa de filtrado glomerular estimada. Entonces acá, de todos modos, la verdadera tasa de filtración glomerular la inferimos, la medimos, ya sea por la tasa de filtrado glomerular medida, que tiene que ver con productos exógenos y que en ningún momento van a reproducir totalmente la verdadera tasa de filtración, porque depende de métodos como el tipo de aclaramiento que desarrollemos, las propiedades del marcador de filtración, incluso pueden haber ensayos, errores de ensayo, e incluso la variabilidad biológica de cada uno que hace que esta tasa de filtración glomerular no sea exacta. Lo propio pasa con la tasa de filtrado glomerular estimada, donde los marcadores o el marcador por excelencia que utilizamos es la creatinina, además de la cistatina. Pero hemos visto en la previa clase que la creatinina tiene mucho que ver con el factor de secreción, de excreción o de reabsorción en los túbulos. Y también existen unos determinantes no relacionados con la tasa de filtrado glomerular misma que hacen que los valores que resultan de esta medición de la tasa de filtración por marcadores endógenos tampoco sea exacta, pero por supuesto nos ayudan para tener una idea y poder reproducir por lo menos un valor cercano. Y es aquí que empezamos a hablar de las técnicas de depuración o aclaramiento renal, que lo hemos dicho, permiten medir de manera directa, aunque no exacta, la eliminación de sustancias por parte de los riñones. Ya hemos comentado que podemos echar mano de sustancias endógenas o exógenas, y si queremos simplificar mucho la cosa, todos recordamos que la fórmula de depuración urinaria o renal es esta, U por B sobre P, donde U es la concentración en orina de esa sustancia que se va a depurar o aclarar, la B es el volumen urinario en el cual se va a depurar, y P hace relación a la concentración en plasma. Entonces, con esta fórmula tan sencilla, podemos determinar esta tasa de filtración glomerular, por lo menos con los marcadores endógenos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hemos dicho, entre los marcadores endógenos y exógenos? Bueno, los endógenos son los que generan nuestro propio organismo, y la representación mayor la tiene la creatinina, también la urea, pero la urea como que se ha ido desechando, y ahora cobra fuerza la cistatina C. Y los exógenos son varios, y el gol estándar por excelencia es la inulina. Entonces, la inulina es el marcador ideal. ¿Y cuáles son las características de este marcador ideal para poder medir con
con fidelidad la tasa de filtrado glomerular es que tiene una distribución estable en plasma, se filtra con libertad en el glomérulo y no se reabsorbe, secreta, sintetiza ni metaboliza en los riñones. Entonces, lo maravilloso sería poder echar mano permanentemente de esta sustancia que es la inulina para medir permanentemente la filtración glomerular. Pero esto no es viable. ¿Por qué? Porque es un protocolo bastante complejo, requiere infusión endovenosa continua, cosa que es bien difícil. Hay la necesidad de pedir múltiples muestras de sangre y hacer una cateterización vesical. Entonces, está eliminado por su escasez y elevado costo. Es el marcador de referencia contra el cual se pueden comparar otros, pero este no es útil. Por eso es que recurrimos, y desde hace muchísimos años, el marcador endógeno permanente ha sido la creatinina plasmática. ¿Y qué es la creatinina plasmática? Es el producto final del metabolismo muscular. La creatina, que está dentro del músculo, es la precursora del fosfato de creatina a través de la creatinfosfoquinasa, o sea que es una proteína que se degrada. La creatinina resulta de la ciclación irreversible precisamente de la fosfocreatina. Entonces, sabemos que la creatinina se elimina por filtración glomerular, que no se reabsorbe ni metaboliza en el riñón, pero sí es secretada en el túbulo proximal, aproximadamente en un 10 a 20%. Entonces, ahí está su gran debilidad, que no la determina como un trazador ideal. Y sus valores normales son de 0,8 a 1,3, como bien saben. Otro detalle importante de la creatinina plasmática es que su tasa de generación depende de la masa muscular, lo sabemos, de la dieta, y que varía inversamente con el índice de filtrado glomerular sin una correlación lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos fijamos en esta gráfica, y acá tenemos en la horizontal el filtrado glomerular en mililitros por minuto y aquí el valor de la creatinina, vemos que cuando disminuye el filtrado glomerular a menor filtrado glomerular, mayor valor de creatinina. Pero esto no se relaciona de una manera tan directa, porque si, por ejemplo, nosotros hemos perdido cerca del 50% del filtrado glomerular, la creatinina apenas ha doblado su valor. Entonces, por eso hablamos de que no hay una correlación lineal y que al tener esta relación que no es favorable, pues demora la identificación en la disfunción renal. Haber perdido el 50% del filtrado cuando la creatinina solo ha subido un miligramo es complicado, nos lleva a no intervenir precozmente. Entonces, aquí está identificado eso, que una disminución de la tasa de 120 a 80 determina el incremento de la creatinina de 0,9 a 2,2. Entonces, esa es la gran debilidad de la creatinina, que tiene muchos factores que modifican su excreción y que además su correlación no es exacta ni permite una detección precoz de una falla renal. Pero obviamente nosotros no vamos a prescindir de la creatinina por ahora, y hace muchos años no lo hacemos. Aquí están los factores que influyen en la creatinina, ¿no? Y cuáles son los mecanismos. Sabemos que la edad disminuye la creatinina porque disminuye la masa muscular conforme pasan los años. El género también puede influir porque obviamente las mujeres tenemos una menor masa muscular, o sea que podemos generar menos creatinina y puede dar un resultado falso. La ingestión de carne animal también puede incrementar el efecto en la creatinina, y el mecanismo obviamente, pero es transitorio. La desnutrición disminuye la producción de creatinina por la reducción de masa, la obesidad no influye grandemente y hay medicamentos incluso que pueden incrementar el valor de creatinina por una disminución de la secreción tubular de la misma, como son la trimetoprina y la cimetidina.
Y también los fibratos pueden hacer lo mismo, probablemente por otro mecanismo, que es un incremento del nivel de creatinina en el músculo esquelético. Entonces, con esto lo que queremos decir es que la creatinina tiene muchos factores que modifican su concentración, que modifican su secreción, su excreción, y por eso no es un marcador fiable, pero es el más económico, el más sencillo y el inveterado factor que seguimos utilizando. Sin embargo, ha venido ahora a posicionarse de manera importante la cistatina C. La cistatina C es otra sustancia que generamos nosotros mismos, es otro marcador endógeno, es una proteína de bajo peso molecular que está sintetizada por las células nucleadas a un ritmo constante. Su producción no se altera por la inflamación, ni por la masa muscular, ni el género. Entonces, esa es su ventaja con relación a la creatinina. Se filtra libremente en el glomérulo, no tiene secreción tubular, y otro detalle importante es que sus niveles se elevan precozmente en el daño renal agudo. Así que esta cistatina ha sido motivo de infinidad de estudios, tampoco son muy recientes, ya tiene varios años, pero bueno, no todo es perfecto, eso lo sabemos, y básicamente creo que en nuestro medio nos está haciendo difícil determinarla por el problema de reactivos, de costos, y por ahora no podemos hablar de cistatina C, por lo menos en el Hospital Viedma. Pero aquí, de manera comparativa, lo que se quiere mostrar es que hay determinantes no relacionados con la tasa de filtrado glomerular que pueden afectar la generación de estos biomarcadores. Ya lo hemos dicho y hay que tenerlo en cuenta que la creatinina tiene que ver con la raza o la etnia. Los extremos de la masa corporal, hemos visto que en general más los desnutridos, ¿no? O los muy musculosos, no necesariamente los obesos, sino los muy musculosos, porque ahí se secreta la creatina. Los extremos del tamaño corporal también, los muy pequeños, los muy grandes, en ellos hay que pensar que todavía puede haber una mayor variabilidad con el valor de creatinina. La dieta y el estado nutricional, aquellos que consumen gran cantidad de proteínas, sobre todo los que van a hacer, los que hacen fisiculturismo y son muy aficionados a consumir suplementos de creatina. Esto puede falsamente elevar la creatinina en sangre, y también obviamente aquellas enfermedades que desgastan los músculos. También se ha hablado de la ingesta de carne animal que puede falsamente reproducir valores mayores en la creatinina. La cistatina C, que hemos dicho que no se afecta básicamente por estos factores que condicionan variación en la creatinina, tiene otros, o que son menos llamativos, pero algún paciente que tenga trastorno de la función tiroidea también puede tener alterada la cistatina C, luego sus valores pueden no ser muy fidedignos. La administración de corticoides u otros factores hipotéticos que han sido estudiados en gente, ¿no? En estudios epidemiológicos, como son, por ejemplo, el fumar, la adiposidad, la inflamación, la diabetes mellitus. Entonces, tampoco está exenta de factores externos que pueden modificar su valor como determinante de la tasa de filtrado glomerular, pero parece que son menos comunes estos factores que la creatinina. Entonces, esto pues nos lleva a pensar que la cistatina se está incorporando y cada vez más como un marcador endógeno de la función renal junto a la creatinina. Y de esas mediciones que hemos hablado con estos marcadores endógenos, pasamos también a otra manera de medir la función renal, el aclaramiento, la tasa de filtración glomerular, que son las ecuaciones. Se han desarrollado muchas ecuaciones que lo que permiten es una estimación, la estimación de la tasa de filtrado glomerular, combinando el valor sérico, por supuesto, de un marcador endógeno, que es la creatinina, pero que la asocia con otras variables dependientes del paciente, como son la edad, el peso, la raza, etcétera. Lo mismo que en el anterior tópico que hemos visto, que ninguna de estos fórmulas de aclaramiento son perfectas, las ecuaciones tampoco, porque siguen
teniendo su base en un marcador endógeno que no es el ideal, como es la creatinina. Esto ha ido variando en el tiempo. Hay muchas fórmulas, pero pues se han ido depurando. La primera que ha aparecido es la de Cockcroft y Gold, que es la que utilizábamos mucho hace varios años. Lo interesante de esta fórmula es que utiliza como variable la edad y el peso. Entonces, esta variable peso, pues lo que determinaba era que sobreestime la tasa de filtración glomerular en obesos y en pacientes con edema, salvo que se tomara en cuenta el peso magro. Lo mismo, subestimaba la tasa de filtrado glomerular en ancianos y no considera la eliminación extrarrenal, intestinal que se puede dar en algunos casos o la secreción tubular. O sea que es una fórmula que tenía mucho sesgo. Por eso prácticamente está cayendo en desuso. Ya no recurrimos a ella por todo lo que hemos mencionado. Otra ecuación que tomó fuerza fue la ecuación MDRD, desarrollada en 1999, donde se toman otro tipo de variables, o bueno, se suman variables, ¿no? También se habla de la edad, se habla del género y se hablan de algunos factores ¿no? de conversión o que se utilizan, además de la albúmina. Luego se trató de sintetizarla un poco con esta otra fórmula, que es difícil de recordar, por supuesto, pero que sí figura en aquí tenemos en los celulares, tenemos, ¿verdad?, todas esas calculadoras donde se pueden introducir los datos y no tener que recordar esto. Pero lo importante en esta ecuación es que estima la tasa de filtrado glomerular ajustado a la superficie corporal y que no se modifica por la edad ni por el Body Mass Index. O sea que esto es como una ventaja por encima de la Cockcroft y Gold. Y fue su uso muy extendido en estudios de rastrillaje en salud pública. Pero tampoco es la perfecta, porque sus limitaciones lo demostraban así, que ha sido desarrollada exclusivamente para pacientes con ERC. Entonces, tenía un menor rendimiento en los pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular normal. También en estas ecuaciones que desarrollaron, pues excluía a los menores de 18 y mayores de 70, o sea, disminuía la población a la que era aplicable, ¿no? Igualmente a los diabéticos, embarazadas y trasplantados. Y luego apareció la ecuación seca-DEPI, siempre con el afán de ir mejorando, de ir haciendo más exactas estas fórmulas, que fue desarrollado por un grupo colaborativo de este seca-D, el 2009. Todas las creatininas, para empezar, ellos quisieron hacerlas con un método enzimático. ¿Para qué? Para estandarizar la medición del valor de creatinina, que siempre sigue siendo la base en estas ecuaciones. Se comparó con el aclaramiento de iotalamato, que es un marcador exógeno, con buena correlación. Ahorita la vamos a ver. Y se pudo aplicar a tasas de filtrado glomerular de mayor y menor a 60 mililitros por minuto. Entonces, aquí las ventajas con respecto a MDRD, amplía la población a la que se aplica, ya tiene un método estandarizado para medir la creatinina y se hace una comparación con un marcador que también es muy bueno, como el de la inulina, el iotalamato. Igualmente, su gran limitación es que no tenía un rendimiento muy efectivo en la población geriátrica. Entonces, otro problema, sabemos que la población geriátrica tiene sus propias características, entonces no los podemos meter en la bolsa de los adultos jóvenes. Y esta es la correlación que nos muestra al relacionar la fórmula de seca-DEPI con el aclaramiento de iotalamato, ¿no? Que es una técnica de depuración exógena. Esto se vio en los donantes renales. Entonces, la buena correlación quiere decir que todos están muy cerca de esta línea que marca la dirección, con una correlación de 0,9. O sea que cuando la correlación es de 1, sabemos que
es prácticamente perfecta. O sea que esta era una buena correlación y eso le da fuerza para utilizarla como un sustituto de las fórmulas de aclaramiento que tenían que realizarse con marcadores exógenos. Entonces, esta es una de las muy buenas y es la que ha dominado nuestra práctica durante muchos años, del 2009 al 2021, donde ha surgido esta nueva ecuación modificada del mismo grupo, el 2021, por estas entidades que trabajan mucho en lo que es la cuestión de generar información que pueda ser aplicable y que podamos todos echar mano. Decidieron en el grupo de trabajo remover la variable raza de la fórmula. Entonces, la CKD-EPI hasta antes del 2021 utilizaba la raza. En esta nueva fórmula quitan la raza, pero más por una orientación de tipo social, no tanto biológica, ¿no? Como para no mover a esa discriminación respecto al género y a la raza, por temas de equidad y justicia social. Imaginen todo lo que se tiene que tomar en cuenta para medir la filtración glomerular, no solo aspectos fisiológicos ni biológicos, sino también el tema de equidad. Entonces, esta es la fórmula que ahora se está utilizando y es la que está preconizando, están preconizando todas las nuevas guías que han surgido de ERC, de IRA. Es esta la fórmula y es la que deberíamos utilizar todos. Entonces ya no sería válido que cuando nosotros les pedimos a ustedes, por ejemplo, que nos calculen el filtrado glomerular, estén preguntando con qué fórmula, ¿no? Automáticamente la que está por ahora reconocida y vigente es la CKD-EPI en su versión 2021, que no toma en cuenta la raza y que la van a encontrar en muchas de las calculadoras y de las aplicaciones que tenemos. ¿En qué pacientes no son útiles las fórmulas? Eso sí hay que tenerlo también muy claro, porque parece muy cómodo que nosotros ya tenemos una creatinina y hacemos el cálculo de la filtración glomerular con las fórmulas, pero hay que considerar que no en todos podríamos fiarnos únicamente de las fórmulas. En pacientes que tienen edades extremas, ya lo hemos dicho, los niños también, la población infantil tiene sus propias características, lo mismo que la gente de la tercera edad. Aquellos pacientes que están muy desnutridos u obesos en el extremo del peso, aquellos pacientes que tienen como costumbre una dieta vegetariana, también hay que tomar en cuenta que no va a ser reproducible por completo la fórmula, aquellos que tienen algún problema de paraplegia o cuadriplegia, aquellos que tienen enfermedades musculoesqueléticas, que va a consumir el músculo, cambios rápidos en la función renal, tampoco nos sirve mucho las fórmulas porque están diseñadas para un valor de creatinina estable en el tiempo, es decir, para un paciente que no tiene un daño que varía de un momento a otro, sino es una situación constante. Y para la evaluación de donantes renales también nos puede servir inicialmente para tener una idea de cuánto tienen de filtrado y así ver si podrían ser donantes, pero luego tiene que ser seguida de la medición de la tasa de filtrado glomerular con otra fórmula de aclaramiento, ya sea con sustancias exógenas. Y también si queremos ser exquisitos en la administración de medicamentos que tienen alta toxicidad renal, a lo mejor estas fórmulas no sean las preferidas para medir la tasa de filtración y por ende modificar la dosis. También está de moda, es algo que por ejemplo tenemos ahora un residente de nefrología, la primera camada de residentes de nefrología que se están formando aquí en Cochabamba, pero en una clínica particular, que es la Clínica Los Ángeles. Entonces, está rotando con nosotros ese residente que ya está en tercer año y vino muy aficionado a la tasa de filtración glomerular cinética. ¿Por qué es importante esta tasa de filtración glomerular cinética? Porque precisamente está diseñada para casos de injuria renal aguda,
donde sabemos que la creatinina en ningún momento es un valor estable, sino que está constantemente variando porque el paciente está con un daño renal agudo reciente, ¿no? No es para pacientes con daño renal crónico, y que nosotros solemos medir incluso para los pacientes con AQI, le estamos haciendo el cálculo con la tasa de filtrado glomerular por la fórmula seca de EPI. Entonces tendríamos que replantearnos que para este grupo de pacientes estaría recomendada la utilización de la tasa de filtración glomerular cinética. Representa mejor la función renal en estos casos, pero siempre y cuando que los pacientes no estén con vasoactivos ni diuréticos, situación que en los pacientes críticos es bien difícil de encontrar, ¿no? La mayoría están tan delicados que están utilizando estos dos medicamentos. Y sí puede ayudar en la predicción de eventos adversos, es decir, cómo va esa creatinina y si el paciente sigue progresando y a lo mejor va a necesitar también apoyo dialítico. Esta tasa de filtración glomerular cinética la he encontrado en esta calculadora, no en todos. Yo tengo algunas otras, pero el QMD Calculate, ahí la he encontrado. Entonces, tiene varios estudios a favor, no ha sido plenamente validada, pero creo que podríamos tenerla en cuenta para la gran cantidad de pacientes con injuria renal aguda que por lo menos en el Hospital Viedma vemos. ¿Hay nuevos avances en la medición de la tasa de filtrado glomerular? Por supuesto, porque ya se ha dicho que no hay la fórmula perfecta ni la tasa de aclaramiento con sustancias exógenas perfectas. Entonces, algo de eso les comento. Esto no sé cómo andará ahora, habría que ver, pero hay la posibilidad de un inyectable fluorescente visible que está compuesto por derivados de la rodamina y de extranos fluorescentes que después de una única inyección de este compuesto se podría medir el volumen plasmático y la tasa de filtrado glomerular con 3 muestras de sangre en 3 horas, que parece que fuera mucho más sencilla que las otras que hemos mencionado con inulina, por ejemplo. Pero precisa todavía reproducibilidad en otro tipo de población del que han sido estudiados y validaciones clínicas. También están los compuestos fluorescentes que se pueden detectar a través de la piel. El compuesto se inyecta en el paciente y es eliminado exclusivamente por filtración glomerular sin necesidad de muestras de sangre. Entonces, van produciéndose avances porque lo que queremos es en algún momento contar con la mejor fórmula o la mejor manera de reproducir la tasa de filtración glomerular para poder determinar cómo va la función renal. Pero esto está todavía en desarrollo. Muy bien, y entonces si queremos ir terminando y siempre tratando de buscar la parte práctica de todo lo que les he dicho, las normas CADIGO, que son las que están también desarrollándose permanentemente y ahora son las que marcan la conducta del manejo en los pacientes renales, tanto en el 2012 como en el 2023, recomiendan emplear la tasa de filtrado glomerular estimada, ¿no? Hemos dicho la estimada es a partir de marcadores endógenos, como una prueba inicial para la evaluación y manejo de la ERC. Recomiendan, como un resumen de todas estas guías, utilizar en combinación con cistatina C, es decir, medir tanto la tasa de filtrado glomerular de la creatinina como de la cistatina, si está disponible, por supuesto, para cuando pensamos que la exactitud se podría mejorar. Y si aún así con estos 2 marcadores endógenos tenemos dudas, entonces tendríamos que recurrir a los marcadores exógenos, ¿no? Hemos dicho que la inulina no es viable, pero está el iotalamato, que es un marcador que se podría también medir, y seguramente aquí van a entrar en rigor todos estos fluorados que hemos visto. Y otra herramienta que también ya la habíamos dejado de lado, aunque fue la que inicialmente se manejaba, que es el aclaramiento de creatinina, ¿no? De donde sale la famosa fórmula que les dije, U por B sobre P. ¿Por qué este aclaramiento de creatinina también quedó en desuso? Precisamente por lo engorroso que suponía el
el recolectar la orina de 24 horas y por todas las influencias que sufre la creatinina y que no representa fidedignamente la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y precisamente hemos dicho que otra opción es esta determinación de la creatinina por técnica de espectrometría de masa con dilución de isótopos. Entonces ese es como que, no sé si el futuro o ya el próximo presente para poder validar o reforzar las mediciones que obtengamos con estas dos pruebas, que son las más sencillas, las que están a nuestro alcance. En nuestro medio todavía solo la creatinina, pero la cistatina ya cobra fuerza porque ya está siendo recomendada en las normas que son las que guían, como les digo, el andar del manejo nefrológico en todo el mundo. Así que nosotros acá en Bolivia tenemos que empezar a pensar en la cistatina C además de la creatinina. Y bien, entonces esta clase va a ser mucho más corta que la de ayer. Algunas son cortas, otras son más largas. Entonces, en la práctica clínica, ¿cómo evaluamos la tasa de filtrado glomerular? Entonces, el paciente que precisa valoración de la tasa de filtrado glomerular en realidad es todo paciente, ¿no? Aquí la recomendación es que si ustedes tienen un valor de creatinina, ustedes han pedido una creatinina en un paciente, si no le hacen el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, la valoración va a ser totalmente incompleta. Entonces, ahora la recomendación grado 1A de evidencia es que la evaluación de un paciente con problema renal al que se le pide creatinina debe complementarse necesariamente con el cálculo de la tasa de filtración glomerular. En principio, ya hemos dicho, con las fórmulas, ¿no? Es decir, estimamos la tasa de filtrado glomerular empleando la ecuación seca de EPI. Entonces es esta la que está vigente ahora, por favor, en las rotaciones que están haciendo por nefro, pues no hay lugar ya a hacer la pregunta de con qué fórmula. La que está vigente hoy por hoy es la seca de EPI para hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular que está basada en creatinina. Si esta fórmula requiere confirmación, que vamos a ver ahorita cuáles son las causas que los llevarían a pensar en realidad vamos a recordar, ¿no?, cuáles son las causas que nos llevarían a buscar reforzar o pedir otra prueba para confirmar esta tasa de filtrado glomerular. Si esto requiere la confirmación, entonces lo que sugiere las normas CADIGO es que tenemos que estimar la tasa de filtrado glomerular por seca de EPI creatinina con cistatina C. Entonces deberíamos sumar a la tasa de filtrado glomerular seca de EPI en base a creatinina la cistatina C, que infelizmente, que yo sepa, creo que en nuestro medio no existe, por lo menos en el hospital bien más seguro que no, o si no nos piden que deberíamos recurrir a la antigua que ya habíamos abandonado, que es la recolección de orina de 24 horas, ¿no?, de creatinina, el aclaramiento de creatinina de 24 horas, o finalmente, si es que se cuenta con estos marcadores exógenos, que yo por lo menos conocí, creo, el IOXOL, que lo hacían en la Argentina, pero era una práctica pues que incluso durante la residencia que estaba realizando dejó de hacerse, que son bastante engorrosas, pero no dejan de recomendar cuando necesitamos fuertemente confirmar lo que hemos obtenido por las fórmulas. Pero en general, en una evaluación inicial, pues creo que no haría falta más que echar mano de la fórmula seca de EPI en base a la creatinina. Y próximamente, espero muy pronto, contar con la cistatina. ¿Y cuáles son estas situaciones en las que la tasa de filtrado glomerular basada en creatinina requiere confirmación? Es nada más recordar lo que ya hemos dicho, aquellos que pensamos que puede haber una alteración en la secreción endógena de creatinina, incluso la misma falla renal, ya con algún grado de avance puede generar una mayor secreción de creatinina. En aquellos pacientes que son muy musculosos también tenemos que confirmar, o aquellos que están muy consumidos, como por ejemplo los pacientes que son hepatópatas, ¿no?, que están tan desnutridos
en ellos probablemente vamos a obtener resultados falsamente normales, porque no tienen masa muscular, no tienen creatinina para generar. Igualmente, cuando hay una alteración en la secreción exógena de creatinina porque hemos tenido una dieta muy alta en contenido de proteína animal, o lo propio con los pacientes vegetarianos. Aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular estimada entre 45 a 90, sin evidencia de otra alteración renal, porque están en un nivel que, bueno, algunos son mayores de 60 mililitros y otros menores, estamos hablando de un rango mayor, que acá puede ser que necesitemos buscar otra manera de medir la tasa de filtrado. Y también tenemos que ser muy responsables, sobre todo con los donantes. Con los donantes que van a desprenderse de un riñón, entonces la tasa de filtrado glomerular estimada parece que no es suficiente para poder decir que sí es donante. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular que permite que uno sea donante? Eso ha ido variando en el tiempo. Clásicamente era de 80 mililitros por minuto, pero en las últimas guías que han salido hace un par de años ya se habla de 90 mililitros como mínimo que debería tener la persona que quiere donar. Entonces, si esto lo logramos con una tasa de filtrado estimada, parece que no es suficiente y tenemos que recurrir probablemente al aclaramiento de creatinina o lo que se utiliza mucho acá, que es la gammagrafía renal. Lo mismo ya hemos dicho para el ajuste de la medicación. Muy bien, entonces los puntos importantes para recordar en esta segunda clase que tiene que ver con esto de la tasa de filtrado glomerular ajustado, adaptado a la práctica, que es, aquí me ha faltado, es el mejor marcador de la función renal. Entonces, por eso es importante medirla, porque es un muy buen marcador de la función renal, que se puede evaluar a partir de marcadores endógenos, que son los que más utilizamos, pero también están los exógenos, que parecen ser los más exactos, pero los más difíciles de reproducir. Los endógenos son los más asequibles, pero la creatinina, que es el marcador endógeno por excelencia, es muy utilizado, pero poco exacto. Ya hemos visto que no es en el que tenemos que confiar ciegamente, aunque siempre va a ser, por ahora, el paso inicial para acercarnos a la determinación de la función renal de un paciente. La fórmula seca de EPI, la 20-21, para estimar la tasa de filtrado glomerular, tiene una buena correlación con los marcadores de referencia. Entonces, por ahora, es la que tenemos que utilizar como primera medida en cuanto tengamos una creatinina del paciente. Pero también hay que tener en cuenta que los casos especiales se dan y en ellos necesitamos confirmar con otros métodos. ¿Cuál tenemos a mano por ahora en nuestro medio? Es el aclaramiento, la tasa del clearance de creatinina en orina de 24 horas. Así que estamos volviendo a echar mano de este marcador, pero solamente como un método de confirmación. Y otro con el que contamos en nuestro medio es el estudio que se hace por radioisótopos, que es la cámara gamma, ¿no? La gammagrafía renal. Entonces, por favor, espero que eso les quede claro, que ya no tengamos dudas respecto a cómo vamos a calcular nuestra primera aproximación al paciente, la tasa de filtrado glomerular, siempre con la creatinina. Estamos esperando que la cistatina sea una realidad y echar mano de un aclaramiento de creatinina de orina de 24 horas si hay dudas, hay casos especiales, o finalmente lo que también hay acá, que es la gammagrafía renal. Esa es la charla de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es difícil y realmente vemos que hay poca afluencia de alumnos, pero bueno, esto no sé cómo lo vamos a solucionar y me va a encantar ver si va a ir más gente a las clases presenciales, en cuyo caso probablemente nos tengamos que replantear, volver a vernos las caras, porque así
pues sabemos quiénes están, ¿no? Aquí yo también veo cuántos son, pero ciertamente puede ser que esto se mejore si es que van a la presencialidad. Eso ya lo sabremos en las próximas presentaciones de los otros nefrólogos. Conmigo por ahora, pues eso es todo y mañana sería la tercera clase, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a doctora. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.